El pop art es un movimiento artístico que surge a finales de 1950 en el Reino Unido, teniendo después o influencia en 1960 en Estados Unidos. Su auge dura aproximadamente hasta los años 80. Durante este tiempo, las obras creadas dentro de este movimiento expresan una crítica social a la realidad que estaba en ese momento, derivada del expresionismo y la abstracción. Por ese entonces, la sociedad destacaba principalmente por el consumismo, por lo que todo estaba girando en torno a comprar y vender masivamente. Se centraba en la representación de la cultura popular y la vida cotidiana. Los artistas de esta época tomaban elementos y materiales de cualquier cultura o fueran representativos del consumismo. Esto derivó en anuncios publicitarios, productos de consumo, cómics, celebridades y otros objetos comunes de la época, y los incorporaban a su arte. Esto representaba su efecto anestésico de la publicidad y el consumo de sonido, alejándolos de los aspectos que eran más importantes y llevándolos a una vida meramente banal. Este movimiento se apreció mucho en la cultura popular debido a las grandes características distintivas y los grandes efectos coloridos que tenía su representación. Este movimiento pretende plasmar la realidad y el funcionamiento de la sociedad en esa época para generar conciencia sobre las personas. Este estilo se caracterizó por ser muy visual y llamativo a la vista, además de tener muchos colores. Estos artistas a menudo utilizaban colores muy brillantes y contrastantes para llamar la atención al espectador, además de aplicar técnicas de la impresión y la serigrafía para lograr efectos importantes al espectador. Además, durante esta época, la repetición de las imágenes y los objetos era una característica muy común en el pop art. A menudo se creaban obras donde se representaba la misma imagen o el mismo tema con variaciones de color, y esto enfatizando la naturaleza repetitiva de la cultura en masa y la producción en serie que se estaba dando en ese momento. Y aunque se celebraba la cultura popular, también podía ser irónico y crítico, usando el humor y la ironía para cuestionar los valores y las normas de la sociedad de consumismo. De entre los artistas representativos de esa época, uno de los más importantes fue Keith Haring. Él fue un ícono del graffiti y la generación pop y la cultura callejera en Nueva York durante los años 80. Él realizó muchos dibujos con este estilo de grafitis o rotuladores encima de anuncios que había en el metro. Poco a poco fue construyendo un universo propio con unas figurillas que empezaron a convertirse en íconos. Su anonimato desapareció y poco a poco empezó a tener más relevancia hasta ser tenido en cuenta en los museos de la época. Otro fue Roach Lichtenstein. Él fue uno de los mayores exponentes del arte pop americano. En sus obras representó temas de la sociedad de consumo, la vida cotidiana y la cultura en masas, donde se mostraba la publicidad, los cómics y las revistas populares. Esto a través de composiciones que parecían sencillas, pero eran pintadas exclusivamente con colores primarios y a modo de puntillismo. Aunque sin dudas el mayor representante del arte pop fue Andy Warhol, que quiso buscar un estilo totalmente distinto, además de que quería oponerse al expresionismo abstracto que dominaba la escena artística en ese entonces. Empezó a mostrar productos del consumo en masas, como lo eran las botellas de Coca-Cola, latas de sopa Campbell y algunas otras cosas de ese estilo. Además de que también representaba a algunos personajes importantes como lo podrían haber sido Marilyn o Elvis Presley. Además de que gracias a él el expresionismo abstracto dejó de existir como lo que era lo más importante. Ahora lo moderno en ese entonces era el arte pop, con su frescura y el humor que tenía. El arte pop aún tiene influencia hoy en día debido al gran impacto cultural que tuvo, debido a que los artistas podían tomar imágenes icónicas de la cultura popular, sus logotipos, marcas famosas, personajes de cómics, referencias al cine, y podían crear obras que desafiaran estos límites entre el arte y la publicidad, por lo cual no está estrictamente ligado a esa época, simplemente al cómo se utiliza y a qué elemento se quiere representar.